gracias, Fabiana, muy ilustrativo. Y por último escucharemos a la profesora Edith Cutting, directora nacional de la Fundación Agustina Pura desde 1984, profesora del Colegio de Pedagogos y de la Cátedra Superior. Gracias. Hablar de Ada. Vinova, cuando comienza el Bhagavad Gita, dice: allí donde el corazón está comprometido no hay lugar para argumentos. Creo que esta es una conjunción de corazones comprometidos, ¿no es cierto? El corazón comprometido de Ada por estas enseñanzas sagradas, el corazón comprometido de Ada por todos los seres humanos. Como Gustavo decía, cantamos en Hastinapura muchas veces canciones de ellas y todas traen un mismo mensaje: por el bien de los demás, por el bien y nada más. Y entonces, bueno, mi corazón también está muy comprometido con Ada. He sido discípula de ella desde los 17 años y hoy Ada tiene 90, bueno, y yo también 66, si sacan. Y realmente, bueno, es una bendición para mi vida y de todos los que lo hemos conocido, poder estar, como decía Fabiana, Upanishad, ¿no es cierto?, cerca de una persona tan especial, tan especial. Para los hindúes, un maestro es Dios en la tierra. Y nosotros, como creo que Shivananda dice, a Dios no lo podemos ver, pero a nuestro maestro lo vemos, y a través de él, de nuestro maestro, mi maestra en este caso, mi mamá espiritual, puede llevarme en el camino hacia él. Esta reunión de hoy está plena de coincidencias. Ada, cuando descubrió esta maravilla del Bhagavad Gita de Vinova, nos reunió a los profesores en las aulas de Venezuela, de la Casa de Venezuela, y era como que cada día que nos traía, ahora vamos a ver, cada vez que nos traía sus enseñanzas, la traducción que iba haciendo, bueno, lo hacía con todo este amor y estas ganas de brindarnos esta maravilla de Vinova. Y la primera gran coincidencia para ella era que en el mismo momento que ella nacía en Corrientes, en Argentina, el 26 de febrero de 1932, Vinova estaba enseñando este Bhagavad Gita en la cárcel. Entonces vamos a hablar un poquito de quién es esa profesora, esa persona que nació en Argentina y que creo que por su humildad y, como ella misma dice, su perfil bajo, nunca permitió que su nombre tuviera una gran trascendencia. Y realmente es un alma extraordinaria, nació con muchas dotes extraordinarias, por ejemplo, un talento para la música y para el canto y oído absoluto, y así que fue que esa nenita, ya de muy chiquitita, fue educada en la música por sus padres y sus hermanas mayores. Y también tuvo otra gracia, que el primer libro espiritual que estuvo a su alcance y del cual se enamoró desde muy niña fue el Bhagavad Gita. Con este talento que tenía para el canto y la música y que todo el mundo incentivaba, dijo: ¿qué voy a hacer yo de mi vida? Y decidió que con el canto ella podía dar conciertos. En ese momento se usaba mucho la ópera y ella tenía el talento para la ópera, y entonces decía: voy a hacer conciertos y con esos conciertos construir hospitales, porque ella veía que ahí en Corrientes había gente pobre y no había hospitales, y quizás la compasión fue también uno de los sesgos característicos de su alma. Y bueno, con el tiempo, digamos, ella enseguida empezó a destacar en todos los estudios que realizaba. Ella vino aquí a Argentina, a Buenos Aires, y comenzó a estudiar filosofía y ciencias de la educación, y allá mismo sus compañeros decían: ay, yo quiero estudiar con vos.
También discípula de ella de muchos años, Karina, directora de la filial Mar del Plata, decía, no, yo no quiero estudiar esto que me enseñan acá, yo quiero saber lo que vos sabés, ¿no? Y así, bueno, fue juntando discípulos cada vez que hablaba, enseñaba, digamos, tenía desde muy pequeña esa compasión que dice el Buda, por infinitos que sean los seres, prometo salvarlos, ¿no es cierto? Ella veía a las personas y decía, uy, no van a tener un lugar donde estudiar, donde aprender, tengo que hacer escuelas, digamos, tenía este incentivo hacia la acción y iba desarrollando sus dos talentos, lo de docente, de filósofa, de profesora, de música, hasta que un momento de decisión, la escuchan del Teatro Colón y le ofrecen ser primera figura en el Teatro Colón. Y allí estaba, digamos, su sueño de niña cumplido, pero también estaban ya los cientos de discípulos que la rodeaban y que decían, si yo empiezo esta carrera me van a perder. ¿Quién los va a guiar hacia Dios? ¿Quién los va a guiar hacia la devoción? ¿Quién los va a llevar hacia el camino del bien? De actuar en beneficio del prójimo y con infinito dolor en el corazón, porque los sueños se dejan con dolor, renuncia y dice que no al Teatro Colón y a la gran carrera como cantante que le esperaba, ¿no? Que le esperaba. Y allí, digamos, ella continúa toda la vida escribiendo, componiendo, cantando música solo para Dios y enseñando a sus discípulos también toda la filosofía a través del canto, la música, escribe poemas, viaja empieza ya a viajar por el mundo dando conferencias, hasta que en el año 72 viaja a India, en septiembre del 72. Aquí están algunas de esas imágenes de ese viaje junto a la madre Ganga allí, y allí también es como bendecida de que los swamis la eligen a ella, los swamis para elegirle, para enseñarle directamente, y ahí recibe clases particulares por un año de sánscrito, de enseñanzas de Vedanta y también de citar. Siguió también estudiando la música. Pero preocupaba Ada a sus maestros, preocupaba porque la veían distraída a veces de sus estudios. ¿Y por qué estaba distraída? Porque no podía ver a las vacas que tenían hambre, a los nenitos que no tenían ropa, y entonces, bueno, se distraía de sus estudios, ¿no es cierto?, tratando de darle de comer. Allí lo vemos con un, no me sale el nombre, búfalo, vacas con los niñitos, ¿no es cierto?, que siempre la rodeaban y decían, ay, mándenme algún dinerito, decía, si les puedo comprar camisitas, las ropitas, los nenitos no tienen ropa que en India. Y entonces los monjes, un poco cansados, a veces la retaban, pero le pusieron de nombre Maitreyi. Ella ahí en India se da cuenta que esa era su verdadera patria espiritual, que era su hogar, y sentía como que, bueno, había nacido en un espacio que no era el suyo, pero quizás para hacer esa labor, esa función de poder compartir estas enseñanzas universales, nunca quiso dar un gran dogmatismo, nunca quiso convertir a ninguna religión, sino que cada persona encontrara su camino personal hacia Dios a través del amor y la devoción. Y siempre nos instó a ello. Aquí está con sus maestros, perdón, ¿no es cierto? Balasuriya, su maestro de sánscrito, nos mostraba sus cuadernitos, ¿no es cierto?, corregidos, lo difícil, ¿no es cierto?, obviamente, que es estudiar el sánscrito. Y aquí vemos ese libro, esa joya que encontró en India en una de las librerías y que mandó en un barco junto con todas otras
joyas espirituales que fue después traduciendo toda su vida. Ella siempre decía para mis nenitos, ¿no? Para mis nenitos. Y entonces buscaba qué libros, qué cosas podía traer. Interesante, bueno, en una época de tanto turismo, ella prácticamente no conoció India como turista, creo que ni siquiera fue nunca a Kashi, a Benares, si bien su corazón se lo pedía, sino que se quedó quieta con sus maestros estudiando y buscando qué podía traernos a nosotros y Occidente de todas esas maravillosas enseñanzas. Y acá habíamos dicho que Ada nació en 1932 y esto se dio cuenta Fabiana. Hoy es 18 de noviembre de 2022. Miren, allá arriba, este es el libro manuscrito de Ada de la traducción de Vinova. El 18 de noviembre de 1992 en Francisco comienza la traducción de Vinova. Y hoy 18 de noviembre de 1922, 2022, 40 años, 30 años, me había dicho acá la cantante. 30 años, hoy justo, nosotros, yo la verdad que esto nos lo mandó alguien que tiene acceso a estas cosas y nos mandó a Gustavo y no me fijé yo, y ella se dio cuenta, dice, mirá lo que dice aquí, esta de hoy estar presentando esta obra que con tanto amor, en la que ella empezó a trabajar hace tantos años. Este viaje no fue suficiente, pensó que todavía tenía que seguir estudiando en India y en el año 76-77 vuelve a India, van todas las épocas, los monzones, los calores, en época que el aire acondicionado no existía, y allí, digamos, recibe el Bhagavad Gita en sánscrito, palabra por los monjes, y en base a esto escribe el Bhagavad Gita con notas pedagógicas y además agrega toda su experiencia pedagógica de años y de años de enseñanza espiritual. Vuelve de India, si bien parte de su corazón quedó siempre en esas sagradas tierras, y se dedica, digamos, a enseñar y a difundir la espiritualidad, pero no solo la espiritualidad hindú, ¿no es cierto? Como dice el Bhagavad Gita, como quiera que los hombres se acerquen a Dios, los bien recibe, porque sea cual sea el sendero que escojan, ese es el sendero hacia Él. Este universalismo del Bhagavad Gita hizo que se enamorara desde tan joven de estas enseñanzas y entonces, bueno, viajó por todo el mundo transmitiendo enseñanzas espirituales, incluso su capacidad y, digamos, y su devoción en la meditación hizo que hasta monjas de clausura la inviten para que por favor les enseñe la meditación y algo que ella ama desde hace muchos años, si bien es de autor cristiano, también el arte de la oración, ¿no? Al que le ha dedicado su vida a la enseñanza. Luego de muchos años y toda esta experiencia pedagógica la vuelca en el año 81 en la Fundación Hastinapura, digamos, toda esta experiencia de enseñanzas de años y años y años es volcada en la Fundación Hastinapura y la fundación, digamos, en todas sus sedes se enseña no solamente un conocimiento teórico, porque siempre nos enseñó, como Vinova dice, no es cierto que realmente es a través de la acción desinteresada que nuestros corazones se purifican y que de esa manera podemos llegar a entender las enseñanzas espirituales y poder nuestro corazón entregarse a Dios. Entonces, en todas estas sedes de la Fundación Hastinapura, que en este momento hay muchas en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Colombia, en todas ellas hay, además de cursos de enseñanzas espirituales, hay áreas de servicio al prójimo.
La compasión de Ada es tal que estar cerca de ella es como que a veces uno dice, pero ¿qué tiene? Un poder diferente. Y no creo que sea una cuestión de poderes, creo que nuestras mentes y nuestros egos siempre ruedan a partir de nosotros mismos, ¿no es cierto? Está siempre pensando en nosotros mismos. Y si una persona, en vez de verse tanto a sí mismo, mira a los demás como lo hace Ada, ese es el gran poder del amor, siente lo que el otro ve, lo que le pasa y lo que necesita. Y esto a Ada le ha pasado no solamente con los seres humanos, sino que también ha sentido hasta la sed de las plantas. Hijos, el Francisco, bueno, les cuento que Francisco, corran por favor, mira esa plantita, ese perrito, ¿qué le pasa? No, parece que se ha peleado, venga. O sea, ha sentido el dolor en los seres humanos y también en las plantas y también en los seres vivos. Entonces nos ha instado, y en todas las sedes de Hastinapura, digamos, se colabora, digamos, con refugios de animales, se da de comer al que lo necesita, se colabora y hay también merenderos de la Fundación Hastinapura. Y se ha refugiado, bueno, además de la fundación hay un centro pedagógico y allí se han refugiado 2 vacas y un caballo como símbolo de lo que tendríamos que hacer con nuestras personas no humanas, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, da de comer todos los días de su vida a miles de palomas y todas las aves que a él se acercan hasta el día de hoy, que tiene 90 años, sigue siempre pensando en todos los seres vivos. Entonces, les decía de la Fundación Hastinapura en el año 1981, y también para esta época construye en Francisco Álvarez el centro pedagógico. En este centro pedagógico es como un inmenso ashram en el cual hay templos de todas las tradiciones espirituales. Allí se forman los profesores de Hastinapura y allí se dan retiros de meditación espiritual. Ahí los hindúes, cuando ven Francisco, no pueden creer, digamos. Dicen, este ashram, un embajador escribió, esto es mejor que lo que hay en India, un blog, y fue tal la repercusión que ese blog tuvo, que cada vez que vienen turistas hindúes de otros países nos contactan para ver cómo pueden hacer para ir a conocer ese lugar. Además, en el año 1982 fundó la editorial Hastinapura, su primer director Gustavo, y hoy en día lo llevan adelante Miriam Ramírez y Claudio Dossetti. Muchísimas gracias a ellos por su incansable trabajo. Y además, bueno, al día de hoy esta editorial cuenta con más de 120 libros editados. Y Ada, digamos, ha escrito, además de libros, ¿no es cierto?, de filosofía, de psicología, de mística, cuentos, novelas, traducciones, álbumes, canciones, cientos de canciones, sus músicas correspondientes y libros de poesías, y hay editados en la editorial más de 62, ¿no es cierto?, libros de Ada entre sus traducciones y libros. ¿Qué podemos decir? Una vida incansable a los pies de los demás. Ella, cuando era muy jovencita, a los 15 años, escribió un poema, como ya sintiendo que el tiempo no le alcanzaba y que en cualquier momento podía irse sin hacer lo que debía hacer. Esto es en el año 1945, ¿no es cierto? 15 años, digo bien, no sé el mes. A los 13 años de edad. A los 13 años escribe sobre la hora y nos dice, digamos, al final de este poema, y qué triste debe ser el regreso de aquel que no dio todo lo que tuvo que dar. Qué triste debe ser el regreso de aquel que no dio todo lo que tuvo que dar. Hasta el día de hoy, 90 años, sigue dándose por entero a los demás. Gracias.
Bueno, y gracias a ustedes, por favor, por esta oportunidad, a la Embajada de la India por la colaboración constante. Bueno, somos hermanos en el camino. Exactamente, y la Escuela de Estudios Orientales siempre está dispuesta y más que agradecida a todos los aportes y lo que compartimos con la comunidad. Así que muchísimas gracias, en nombre del director, del decano, a ustedes, a la embajada y bueno, a todos los presentes hoy. Sin más, damos finalizado y creo que hay una AP, ¿no? Hay algo para compartir. No sé, los organizadores. Bueno, muy bien, muchísimas gracias.